Frente al espectador, imponente, aparece el cerro de Curutarán, en el oriente de Jacona, Michoacán. Su presencia poderosa es acompañada por el fuerte chirriar de las cigarras. Pareciera que el cerro lanzara una invitación al visitante a conocer sus misterios, a ver el valle desde sus escarpadas piedras. Jacona concentra en el Cerro del Curutarán un invaluable patrimonio cultural y natural desde el punto de vista geológico, hidrológico, arqueológico, paleontológico, histórico y económico. Es por ello la urgente necesidad de proteger este irreemplazable bien de la mancha urbana. Está usted en contacto con Elemento Cero. Aquí iniciamos. Sobre estas rocas, integrantes de culturas antiguas dejaron constancia de su existencia y de su cotidianeidad en pinturas y petrograbados de formas caprichosas. Animales, pero sobre todo la figura humana, como una constante, se quedaron grabados en la piedra desde la antigüedad y se conservan hasta nuestros días. A los pies del cerro de Curutarán, en el lugar conocido como El Opeño, un grupo de arqueólogos localizaron un cementerio integrado por tumbas cavadas en toba volcánica, conocida como Tepetate. Se trata de los vestigios más antiguos del culto a los muertos en América, entre 1500 y 1000 años antes de Cristo. Este es el lugar de origen de una tradición en construcción de tumbas de tiro, que se extiende en el occidente de México y alcanza lugares tan distantes como el Ecuador y Bolivia. Los antiguos pobladores se dieron cuenta de lo efímero de la existencia humana, destino que nos determina, y dejaron en las tumbas la manifestación de la conciencia de la muerte y su deseo de trascender a través del signo en el arte y en la arquitectura funeraria. Esta es una zona de manantiales, entre los que sobresale el manantial del Bosque y la presa Verduzco, en donde hay nacimientos de agua. El agua de una sensación azul profundo recibe a los bañistas. En el valle que envuelve a estos manantiales y al cerro de Curutarán, es posible encontrar diversas especies animales y vegetales que vienen a convertirlo en un lugar de excepcional riqueza natural. En este valle se sigue una práctica agrícola desde hace más de 5000 años. Se trata del entarquinamiento. Sí, así lo escuchó bien. Entarquinamiento, que consiste en la inundación previa de la zona de cultivo a través de la formación de cajas de agua que permiten el enriquecimiento y fertilización natural de la tierra. Porque yo donde sé que entanquinan las parcelas es en el plan. En este tiempo las llenan en tiempo de lluvias. Cuando van a hacer la plantación, bajan el agua y empiezan a hacer la plantación, ya sea de lo que sea. Y aquí todo esto se plantaba verduras, brócoli y papas y todo eso, fresas. ¿Para qué hacen este entarquinamiento? Dicen que para el mejoramiento de la tierra, porque da mejor resultado una tierra que se entanquina a la que no, nada más así con el agua de la lluvia. Como que le regresan los nutrientes. Como que le regresan los nutrientes a la tierra. Y yo creo que es por algo las llenan de agua cada año. Ahorita a pocos días las van a llenar de vuelta. Es muy fácil. Para los antiguos pobladores del lugar, les resultaba sencillo llenar de agua los valles y hondonadas del territorio. Aprovechando las lluvias,
los manantiales y los ríos para oxigenar las tierras de cultivo, provocando así que el agua permaneciera el mayor tiempo posible en el subsuelo. Esta actividad agrícola hidrológica que se practica en esta zona privilegiada del país desde la antigüedad sigue produciendo excelentes productos en la modernidad de este labrantío. A diferencia de las técnicas modernas, como se le conoce, el entarquinamiento es, digamos, más versátil. Y esa versatilidad la ha demostrado en los 7.000 años de práctica que se tiene. Pero además es posible, y en este sentido los agricultores de Zamora Jacona podrán dar testimonio de más certero de esto, es posible utilizar el entarquinamiento, como se utiliza realmente el entarquinamiento, con otras técnicas de riego. Es decir, la combinación de entarquinamiento con acolchado, con fertirrigación, es realmente posible y en cierto sentido hasta benéfico. ¿Por qué? Porque con el entarquinamiento vas a tratar de, o realmente se va a lograr aminorar los efectos que puede tener el acolchado en la tierra, en el suelo agrícola, o la propia fertirrigación. Es que es sorprendente que esta red de canales la hicieron agricultores, sin teodolitos, sin niveles y sin nada, y usted ve cómo viene el agua bajando del cerro y empieza a distribuirse por los canales y empieza a entrar a esta tierra, a esta otra parcela, y empieza a perder velocidad. Sedimenta los sólidos, se filtra, porque cada caja de agua o cada parcela entra agua y tiene un desfogue de agua también, pero ya el agua es clara. Entonces se va otra vez a los canales y va a dar al río Uruguay y va a dar a Chapala. Entonces sí estamos aportándole también líquido a Chapala, pero un líquido ya no con asolve, sino ya sedimentado y agua clara o agua blanca, podríamos decir. Ese es otro beneficio. Bueno, yo creo que es importante la preservación del entarquinamiento, no solamente en términos culturales, histórico-culturales, es decir, no solamente por el hecho de que se está rescatando una tradición de miles de años, cientos de años en el caso mexicano, sino por precisamente los beneficios económicos y ecológicos que tiene la técnica, es decir, la forma en que se maneja el agua, la forma en que se infiltra, produce nichos ecológicos importantes, evita la excesiva utilización de agroquímicos, permite el combate de manera natural de plagas, tanto animales como vegetales, nos habla de un beneficio importante socialmente, ecológicamente y económicamente. La Reserva Patrimonial del Curutarán, que sería la primera en su tipo en el estado de Michoacán, incluye la conservación de mantos acuíferos, de manantiales y de ojos de agua, como es el caso de la presa del Verduzco, que se encuentra específicamente en las faldas de lo que es el Cerro del Curutarán. La conservación y el resultado de estas investigaciones definitivamente incidirían en la conservación de este recurso natural que sería benéfico para futuras generaciones. Y es aquí, en donde un grupo interdisciplinario de investigadores, dentro del programa de Fondo Mixto de Apoyo a la Investigación Científica, donde se conjugan fondos federales, estatales y municipales, decidieron emprender el proyecto Reserva Patrimonial Curutarán, que sería el segundo de su tipo en el país y el primero en Michoacán. Se trata de un modelo de conservación integral que incluye la investigación científica para conocer la riqueza del lugar, el cuidado y la conservación del sitio y la planeación, para que la sociedad que habita en el Valle de Jacona y Zamora, Michoacán, conozcan mejor, disfruten y aprendan a conservar este excepcional lugar con todos sus beneficios sociales, económicos, científicos, ecológicos y tecnológicos.
Doctor, ¿en qué momento surge la necesidad por parte del Colegio de Michoacán de iniciar con un proyecto de rescate tan importante como este? Bueno, a partir de la conjunción de intereses con el Ayuntamiento de Jacona y con los ejidatarios, de la necesidad de preservar una importante área de, se puede decir, reserva ecológica, llamándola de cierta forma, en virtud del crecimiento urbano que están teniendo las poblaciones de Zamora y Jacona, y de la forma en que ha venido perdiéndose tierra agrícola. En ese sentido, el proyecto Reserva Patrimonial, ¿no?, garantizará en cierta forma la preservación de un área, ¿no?, el rescate de la patrimonio cultural tangible e intangible. Los ejidatarios, ¿qué papel están jugando ellos en este proyecto? ¿Hasta dónde están involucrados en él? Ellos desde antes del proyecto han estado involucrados, a tal punto que decidieron en Asamblea Ejidal que las 100 hectáreas del área común que constituyen el Cerro Curutarán y que van a formar parte después de la Reserva Patrimonial sea dedicada exclusivamente para eso, ¿no? Es decir, ya hay una voluntad expresa de la Asamblea Ejidal de que esto tenga ese beneficio. Entonces, a partir de ahí, el proyecto simplemente va a colaborar la investigación va a colaborar en esta intención de los ejidatarios. Si no es con la voluntad de los ejidatarios, el proyecto se va a quedar solamente en un proyecto académico. Y vuelvo a insistir, eso no nos interesa en lo absoluto. Estamos hablando de 100 hectáreas. En principio estamos hablando de 100 hectáreas como la zona núcleo de la reserva patrimonial. Pero a esa zona núcleo va una zona de amortiguamiento que tiene que ver con muchísimas más hectáreas, que tiene que ver con el valle, ¿no?, hacia el norte, ¿no?, que tiene que ver con la práctica de la agricultura en el valle, que tiene que ver con la preservación de las tierras agrícolas del Valle de Zamora. ¿En qué proceso se encuentra este proyecto, doctor? Este está en una primera etapa. Ya terminamos la parte gruesa de la investigación, es decir, ya tenemos delimitada la zona núcleo, ya tenemos delimitada más o menos la zona de amortiguamiento o las zonas de amortiguamiento. Tenemos el registro arqueológico que no está completo, pero que ya es un principio para empezar a trabajar en los planes de manejo, es decir, dónde, cuándo, en qué sentido se va a poder trabajar la parte arqueológica. Ya tenemos el registro de los grabados y de la pintura rupestre que hay sobre el cerro, la localización, la georreferenciación de estas evidencias. Tenemos el registro de la parte botánica, por lo menos en la parte de plantas, no en la parte animal. Y es decir, tenemos los insumos básicos, ¿no?, un estudio histórico también que tiene que ver con los usos y el manejo del agua en la cuenca del río Duero desde hace 3.500 años hasta la actualidad, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos los insumos básicos para ahora sí pensar en planes de manejo concreto. ¿Cómo se va a manejar la parte arqueológica? ¿Dónde? ¿Cómo se va a manejar la reforestación? ¿No? ¿Con qué especies? ¿En qué lugar? También podemos empezar a pensar en un estudio arquitectónico, ¿no?, de paisaje, ¿no?, de arquitectura del paisaje para manejarlo, pues. También podemos empezar a pensar de qué manera los ejidatarios se van a involucrar en el manejo de su reserva patrimonial. Y quiero insistir en que es su reserva patrimonial, no es la reserva patrimonial del Colegio de Michoacán, no es la reserva patrimonial del grupo de investigación multidisciplinario que se formó, es la reserva patrimonial del ejido de Jacona
es la reserva de los habitantes de Jacona, del municipio de Jacona, es la reserva de todos los habitantes del Valle de Zamora. Uno de los principales problemas a que se enfrenta este sitio arqueológico es el saqueo, delito en contra del patrimonio cultural de todos. Otro problema es el graffiti, pues hay a quienes no les importa pintar sobre las pinturas rupestres que se encuentran en el Cerro de Curutarán. Tenemos registrados quiénes son los saqueadores. Es más, vimos las colecciones, si se puede llamar colecciones, todas las piezas que han ido extrayendo sin técnica alguna, ¿no? Simplemente excavaron o escarbaron, por decirlo mejor, sacaron las piezas, las destruyeron. Hace como 2 años, el maestro Efraín Cárdenas, del Centro de Arqueología, me pidió un dictamen del estado de conservación de los petrograbados del Curutarán, porque pues estaban realmente muy deteriorados. A la hora que subimos a ver, y con la intención de localizar bloques que ya habían sido registrados desde el 68 por un doctor Miranda, del Centro de las Tradiciones, encontramos con que había más, y algunos de los que reportaba Miranda ya no estaban. Entonces se organizó el doctor Oliveros de Lina, organizó un grupo de arqueólogos que escalaron verdaderamente con cuerdas y arneses todas las paredes verticales, y encontraron que en otras áreas del Curutarán, no solo la parte que está accesible, pues también hay muchos petrograbados y muchas pinturas rupestres. La otra parte que tiene que ver con la destrucción de nuestro patrimonio son los grafitis, ¿no? Como van a poder observar, esta actividad ya tiene décadas de práctica. El proyecto, uno de los resultados tuvo que ver con la aplicación de una capa protectora de los petrograbados y de la pintura, por lo menos para preservar lo que se quedó en ese momento. En contraparte, hay un trabajo constante por el estudio de los descubrimientos, que incluye el análisis sobre pigmentos utilizados en la decoración de la alfarería funeraria y, por supuesto, la restauración de las piezas encontradas en el sitio conocido como El Opeño. Así también, la alfarería funeraria toma importancia por su singularidad. Una de ellas es la cerámica decorada al negativo. Al negativo es la vasija que se hace en la forma deseada, se cose y después se cubre con una cera o con una brea y se le quitan partes de esa brea según el diseño que quiera que tenga. Entonces, en esos huecos que queda se aplica la pintura y solamente va a agarrar en donde no haya cera, ¿no? Se va a fijar al barro. Se vuelve a meter la cerámica al fuego, se funde la brea, la cera, y queda el color del barro y las piecitas, los detallitos que se sacaron. Esa pintura al negativo, yo creo que tenemos con el Opeño la cerámica más antigua de América. O tan antigua como una que hay en Sudamérica. Y otra vez hacia allá va el brinco, ¿no? La otra es una alfarería pintada en colores rojo, guinda y blanco, que es muy, muy característica. Y se sigue. Me falta decir que el negativo, tenemos toda la secuencia del negativo desde el Opeño hasta hoy día. La gente de Sinapecuaro aprendió en el INA, en los talleres del INA, cómo se hace el preparado para hacer la decoración al negativo, y ahora la está haciendo unas piezas fabulosas. Entonces no presume que son viejas, ni anda buscando piezas antiguas para vender, sino que él hace diseños nuevos con una técnica muy antigua y piezas preciosas. ¿Quiénes vivieron en este lugar? ¿Cómo entendían la muerte? ¿Qué ritos funerarios llevaron a cabo? El arqueólogo Arturo Oliveros, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigió el descubrimiento del cementerio localizado en El Opeño y nos cuenta qué fue lo que encontró en este lugar.
Hacedores de tumbas, es un buen concepto, ¿verdad? A mí me parece que lo describe, ¿no? Porque es un grupo que además de todas las cosas que hayan hecho, estos en particular hicieron tumbas. Si después vemos que hay otros grupos que lo hicieron, y también entran de esa tradición, pero son más tardíos. Hasta ahorita, y que se conozca, yo digo, por supuesto que el futuro nos depara muchas sorpresas, pero la gente que se dedicó a esta construcción de arquitectura funeraria, pues están aquí en el occidente, y uno de los puntos, o el punto que conocemos hasta ahora, es el de Lopeño, ¿no? Ahí en Jacona. ¿Qué encontraste ahí? Bueno, en principio, en 89, ya me soltó la rienda el profesor Noguera, presentamos el proyecto y ya me enfrenté yo solo al lugar. Y exploré un poco cerca de donde él encontró esos huecos, como les llamaban. Porque casi nadie les daba el crédito de tumba, se quedaron así como huecos, oquedades. Y en esta ocasión tuve la fortuna de encontrarme 5 tumbas, solo que 2 de ellas estaban saqueadas, se había metido ya alguien y estaba medio destruida, y otra con el tractor se sumió, porque están sobre una capa bastante fuerte de tepetate. Ahora les muestro unas fotos, pero a veces el peso puede ser mucho y se colapsaron. Pero junto a ellas hubo 3 que fueron muy bonitas y completas, una de ellas de buenas dimensiones, y todas con la misma característica, orientadas de oriente a poniente, es decir, las escaleras hacia el oriente y la cámara funeraria hacia el poniente. Los escalones varían de 3 a 4 hasta 5, y ya se puede meter a un pasillo, y el pasillo está tapiado con una puerta, y la puerta da acceso a la cámara funeraria. ¿Qué encontré? Pues adentro estaban los restos de la gente que fue inhumada ahí, y no solamente eran señoras, sino también eran niños, ancianos, y junto con ellos estaban sus ofrendas. Se ve que estas tumbas las construyeron así precisamente para que fueran reutilizadas, o sea que estos hacedores de tumbas estaban pensando en la continuidad de esta tradición, es decir, la tradición de darles un cobijo a sus muertos. ¿Cómo darles un cobijo a sus muertos? Reconociendo su casa, la casa de la muerte. Entonces en esa casa inhumaban al señor, señora, a su difunto, tapaban la puerta con piedras, con lajas, y depositaban los cuerpos. Después, me imagino, toda una ceremonia, ¿no? Inciensos, cantos, ofrendas de flores. Pero, ¿quiénes eran los habitantes de este lugar que dejaron una evidencia del culto a la muerte? Que les voy a mostrar ahora que me preguntabas, ¿qué encontraste en las tumbas? Hay unas ollitas así, pequeñitas, y tenían restos de ceniza y de alguna resina, inciensos, y hay unas cosas como para subir alguna sustancia, como el yopo. Los alucinógenos tienen un papel importantísimo en los mundos antiguos. ¿Se trataba de criptas dedicadas para inhumar a la gente del mismo tronco familiar, del mismo grupo social o con un orden jerárquico? Las preguntas dieron pie a investigaciones que aún hoy son vigentes. Lo fundamental ya lo conocemos, pero si no tenemos más preguntas, por ejemplo, todavía no están terminados de estudiar los huesos de más de casi 400 personas que se han exhumado, no se vale, de las tumbas. ¿Sí? En una de ellas, en la grandota, estaban restos de casi 102 gentes en una sola tumba. Entonces, pero tenemos que averiguar si eran parientes, tenemos que averiguar si eran de una casta especial, si eran, ahora con ADN, si todo se puede hacer. Esto está detenido. Mientras no hay eso, ¿para qué abrimos más tumbas y seguimos sacando seres humanos? Porque no son huesos. Pero la idea de construir la casa de la muerte era señalar que tenía una residencia especialmente diseñada, pensada, colocada y visitada para ella.
en especial. O sea que la muerte tenía una importancia pues muy reconocida entre las sociedades, ¿no? Entonces, quiere decir que si bien no podemos saber a qué cultura pertenecían, siguiendo tu pregunta, sí podemos sugerir que por la ubicación eran hablantes de Tarasco, o sea, eran descendientes, más bien antecedentes de estos tarascos actuales. Y que es muy interesante porque el tarasco se le ha encontrado relaciones lingüísticas muy antiguas, tanto con el zuni, de lo que hoy es los Estados Unidos, y el quechua, de Perú. Uno de los conjuntos de figurillas de mayor relevancia lo integran las que están relacionadas con el juego de pelota. Los jugadores parecen llevar casco, máscara y un bastón con el que golpeaban la pelota. El grupo que integra personajes femeninos y masculinos parece tratarse de una escena de juego y sus espectadoras, o el motivo de sacrificio. Llama también la atención la presencia de conchas y caracoles marinos. Dentro de las tumbas que encontré, se encontró mucha concha marina. Desde cuentas talladas en caracol, hasta las valvas mismas de una almeja muy importante. En Sudamérica, los ecuatorianos, los peruanos le llamaban el oro rojo. ¿Por qué era el oro rojo? ¿No? Porque estaban en su búsqueda. Era importante traerlo del fondo del mar, que solo se encuentra en una parte del Pacífico. El Opeño y el Cerro de Curutarán se colocan entonces como sitios arqueológicos importantes en el occidente de México. Testimonio de que los antiguos pobladores de una región de Michoacán, los hacedores de tumbas, creían que las personas fallecidas viajaban a un mundo original, el mundo al que van los muertos. Algo que me parece fundamental de este sitio es la enseñanza que podemos tener en nuestro momento y que está apoyada en estos grupos y en las evidencias de lo que dejaron. Estas evidencias nos están hablando de gente que consideraba que como gentes vivos tenemos la obligación de vivir y de vivir plenamente. De querer, de cuidar la tierra, de querer y cuidarnos a nosotros, de querer a mí. No quiero decir que hayan sido unas mansas palomas, ni que no hubiera pleitos, ni mucho menos, ¿no? Pero que reconocían la muerte. Y los pueblos que reconocen la muerte, particularmente, saben apreciar la vida.